Así que ya estamos empezando a grabar. Son las 4:09 y somos ahorita 20 asistentes. O sea, aquí estoy yo, está Álvarez, Garnica, Adona, Durán, Escalona. O sea, estos son los que se encuentran presentes. 14, 16, 17. $17, 18, 19, 20. Bueno, pues vamos a empezar con estos 20. Son las 4:10. Entonces, repasando, estábamos en la unidad que tiene que ver con la parte de salud y, no, perdón, la parte de gastos médicos. O sea, es el seguro de enfermedades. En el seguro de enfermedades se nos pide que comentemos lo de gastos médicos familiares, gastos médicos colectivos, gastos médicos mayores, seguros especiales. Nosotros hemos visto primero la parte de enfermedades, después adentramos un poquito en lo que es la medicina del seguro, ¿no? Vimos no hemos visto el servicio estadístico del sector asegurador, de lo que es la parte de CESA, ¿no? Que nos falta ver. Vimos aquí el Comité Internacional para el Seguro de Vida y hemos ido agregando, entonces nada más nos falta un documento que está aquí, que se llama el Servicio Estadístico del Sector Asegurador, así que lo vamos a abrir para que no se me pase. Es nada más para que conozcan Entonces, aquí tenemos este documento que nos va a hablar del CESA, del Servicio Estadístico del Sector Asegurador, lo que corresponde a la parte de accidentes y enfermedades. Empieza con accidentes, gastos médicos, la presentación del cuadro número 1, que son los seguros directos por tipo de plan y sexo. Entonces, cuando ustedes lo abran, yo les voy a dar la descripción del cuadro para que se les facilite mejor, ¿no? En este cuadro se muestra una lista de los seguros en uso, tipos del plan. Entonces, como aquí está, seguros directos por tipo de plan y sexo, van a encontrar accidentes personales, van a encontrar gastos médicos mayores, van a encontrar el seguro escolar y accidentes a corto plazo. ¿Qué van a ver en ese cuadro? Pólizas en vigor, suma asegurada, prima de vengada, número de siniestros pagados por colas, o sea, si ya lleva un año, si lleva 2 años, o si lleva meses, ¿no? O bimestres, y cuántos todavía están por venir. Monto de siniestros pagados, ¿no? Primero es el número de siniestros, después el monto de siniestros. Y después aquí, separando por sexo, presenta las columnas de número de asegurados en vigor, primas directas emitidas,
número de siniestros y montos de siniestralidad ocurrida. Ese es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, es accidentes personales, seguro directo por edad y sexo. Entonces, ustedes ya, este párrafo es igual en todos, pero vamos diciendo que aquí ya es por moneda y por línea de negocio, sea familiar, individual, colectivo y grupo, y los pone por riesgo, riesgo ABC, riesgo DE, riesgo FG y riesgo HIJ. O sea, estadísticas que ustedes en algún día van a poder utilizar. En accidentes 2, aquí nomás era la información, ¿no? Del seguro directo por tipo de plan, cobertura, riesgo, por eso aquí está riesgo, aquí viene riesgo A, B, C, D, F, G, ¿no? Y en cambio acá ya es la siniestralidad. Entonces, nos presenta lo mismo por los diferentes tipos de riesgo. Después el seguro directo por entidad. Y aquí va a empezar a meter cómo está distribuido dentro de la República Mexicana la emisión de pólizas de accidentes personales. O sea, es por si alguna vez quieren ustedes conocer en Tijuana, ahora en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Cómo está la situación y dicen, oye, queremos vender gastos médicos, vamos a llegar a su momento, pero queremos desarrollar el seguro de accidentes personales. Bueno, pues van a tener la información precisa, ¿no? Que existe. Además, una columna adicional que es en el extranjero. Es información que se tiene. Después viene la siniestralidad por entidad y tipo de plan. O sea, no hay más que explicar que ese es el contenido. La de accidentes 4 es causas de siniestralidad por entidad, por tipo de plan y sexo. Aquí ya por tipo de plan y sexo. Aquí no entra la entidad. Después entramos a gastos médicos 1, el seguro directo, gastos médicos mayores, por moneda y por cada línea de negocio y por rangos de edad y sexo. Después viene la siniestralidad. Y viene también desarrollada por concepto de cobertura. Ahí van a conocer ustedes cuánto se ha pagado de honorarios médicos, hospitalización, medicamentos fuera del hospital, estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y otros tipos de gastos. Y los cuadros se presentan por cada línea de negocios y moneda. Gastos médicos 2.2 es gastos médicos mayores, siniestralidad. Por tipo de plan, rango de edad, concepto de cobertura y CEPSO. La 3.1, gastos médicos mayores por entidad y gastos médicos mayores, siniestralidad por entidad. Y la 4.1 es gastos médicos mayores, causas de siniestralidad, reclamada por tipo de plan y sexo. Ya estudiaremos los tipos de plan. Y después, causas de siniestralidad procedente por tipo de plan y sexo. En el caso de querer comprender detalladamente lo que se está reportando en cada columna o cuadro de CESA, es recomendable consultar las circulares de la Comisión 20.2.3 y 22.3.1 con sus modificaciones últimas. O sea, como ven, es
hay estadística dentro del sector asegurador, tanto de accidentes como de gastos médicos. Resumiendo, la información que nos da CESA, número 1, se refiere a todas las pólizas en vigor. Entonces empieza por accidentes y en otra sección lo mismo por gastos médicos mayores. Entonces, el vigor, las sumas aseguradas, las edades por sexo, o sea, la información que generalmente nosotros requerimos. Segundo, si por un lado me está dando el vigor, tiene que haber otro cuadro donde me dé, como dice aquí, la información por tipo de plan, cobertura, riesgo, rango de edad y sexo. Entonces ya tengo toda la información. ¿Qué me falta? La siniestralidad. Entonces, en términos generales, tienes dentro del CESA la información del vigor numérico, después del tipo de plan y coberturas y sumas aseguradas, tipos de plan, edad y sexo, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con la siniestralidad. Entonces, esas tres cosas las tienes tanto para accidentes personales como para gastos médicos mayores. ¿Cuál te falta? Me falta por entidad federativa, por estado. También la tienes. O sea, como ven, es amplio, es una información que a lo mejor necesita mejorar, necesita agregar alguno que otro concepto, pero en términos generales la que existe es útil para que nosotros como actuarios trabajemos. Entonces, gracias a ello, hay compañías de seguros que han hecho sus propias notas técnicas en base a esa información y su propia experiencia. Oye, Peña, me tengo yo que aprender todo esto, ¿no? Nada más así como vimos la siniestralidad en Estados Unidos, vimos la experiencia en Estados Unidos, vimos diferentes estadísticas en Estados Unidos, pues nada más es para que tú conozcas que hay estadísticas de accidentes y enfermedades en México. Primer punto. Segundo, ¿dónde las encuentro? En el portal de AMIS, en el portal de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Fianzas. Bien. ¿Alguna duda? O sea, no quiero que lo manejen, no quiero que lo abran, no quiero, o sea, el que lo quiera hacer, adelante. ¿Me explico? Pero, pues, requiere algún permiso adicional porque ustedes son estudiantes, entonces se tiene que pedir que como estudiantes quieren allegarse información del CESA. No está al alcance de todo el público. Por eso nada más les digo es de tipo informativo. ¿Alguna duda sobre esta parte de enfermedades y la parte de estadística de medicina del seguro antes de entrar a gastos médicos? ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que todo bien, profe. Todo bien. Bien. Entonces, estaba yo con poco volumen. ¿Se escuchó lo que hablé antes? Porque tenía muy poco volumen. Sí, profe, sí se escuchaba. Bueno. Ojalá que no sea problema, ¿no? Bueno, vamos a entrar a una temática nueva. Nueva en el sentido de que iniciamos los documentos y la explicación de cada uno de ellos.
Lo primero, que hay pólizas y coberturas dentro de gastos médicos. Las pólizas son como lo marca la ley. En la ley se acuerdan que antes decíamos grupo y colectivo indistintamente para pólizas de vida o para pólizas de accidentes y enfermedades. A partir de hace unos años salió el nuevo reglamento del seguro de grupo de vida y colectivo de accidentes y enfermedades. O sea, desde el título del nuevo reglamento, para vida nada más se va a utilizar grupo vida. Desaparecen el concepto colectivos en el seguro de vida. O sea, hay individual y grupo en el seguro de vida. Oye, y en el seguro de accidentes y enfermedades, nada más hay el concepto colectivo. Así lo define la ley. Ya no es como antes, que nosotros lo podíamos denominar de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay pólizas individuales de accidentes personales, gastos médicos mayores, ¿no? Y el colectivo, ¿para qué se usa? Pues para la familia. Es una pequeña colectividad. Y para los empleados también es una colectividad. Hay unos que los separan, como por ejemplo este programa quiere que hablemos en gastos médicos de lo que es familiar, ¿no? Aquí dice gastos médicos familiares. No, pues nada más vamos a hablar de individual y colectivo de accidentes personales y enfermedad. Y dentro de enfermedad, nada más vamos a hablar de individual y colectivos. Individual, aquí pues no se menciona, ¿no? Dice gasto médico familiar, pues no necesariamente todos quieren tener a su familia dentro del grupo. Entonces es individual y colectivo. Ahora, sigamos. Dentro del individual, pues podemos nosotros meter los diferentes pólizas que puede haber. Puede haber un individual de gastos de médicos, así nomás pelón, gastos médicos. Hay otro que se llama gastos médicos y hospitalización. Y finalmente, el de gastos médicos mayores. Así es como nació en México este ramo de lo que tiene que ver con el área de el seguro de enfermedad. Entonces, lo repito. Primero eran gastos médicos generales en individual. Oye, ¿cuáles eran esos gastos médicos? Bueno, pues tú contratabas, yo quiero para rayos X, para todo lo que sea de laboratorio, y lo quiero tener cubierto y hasta una cantidad fija, 15,000, 20,000 pesos. Entonces ya tenías un gasto médico cubierto. Otro, cuarto y alimentos. O sea, si yo llegara a estar en el hospital, pues yo quiero comprar 10 días, 15 días o una suma asegurada hasta que se agote, definiendo tú la cantidad que ibas a utilizar en la renta del cuarto. Tú definías tu renta
y de acuerdo con eso te iban pagando. Entonces ya llevamos 2. Cuarto, análisis de laboratorios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso. Citas médicas o consultas médicas. Y así empezó a funcionar. Pero después dijeron, oye, falta la parte fuerte de gastos médicos, lo que es la cirugía, los honorarios del cirujano. En un principio no le querían entrar las aseguradoras, hasta que por fin dijeron, oye, pues vamos a abrir el seguro de hospitalización, que ya sea completo. Entonces ya tenían el cuarto cubierto, ya tenían las, ¿cómo se llama? Las citas médicas, ya tenían las medicinas y ya tenían los honorarios quirúrgicos. Entonces, tuvo su historia y diríamos nosotros que ya era una póliza de gastos médicos, como la llamamos ahora, porque la póliza de gastos médicos cubre esos 4 conceptos. Pero después dijeron, oye, no, vamos a vender más suma asegurada por las necesidades, por la inflación, porque hay muchas personas que quieren tener una verdadera cobertura. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer una póliza de gastos médicos mayores. Y empezó el mercado a generar sus propias pólizas y empezaron a ver las broncas, que eran los fraudes, los abusos de médicos y los abusos de los asegurados, porque empezaron a hacer abuso de uso de su póliza. O sea, no es un fraude abierto, pero sí es abusar el uso de su póliza. O sea, ya tengo póliza, órale, van todo, mi esposa, mis 3 hijos y todo, y entraba uno y seguía el otro y seguía el otro y seguía el otro. Entonces fue un abuso de uso. No se esperaban a enfermarse, sino sin enfermarse, ¿me explico? Empezaban a ver qué le encontraban para que hubiera eso. Entonces ahí fue donde empezó a abrirse una competencia muy fuerte dentro de las aseguradoras. Y dijeron, no, pues yo voy a vender la póliza de gastos médicos, ¿no? Mayores, como ya lo hicimos, pero con ciertas condiciones. Y otras dijeron, no, yo no voy a poner ninguna condición. ¿Y cuál era la condición? Pues fijar un límite máximo a cada renglón de intervenciones quirúrgicas. Entonces, que una litiasis va a tener tanto de límite. Una operación de los riñones, o sea, ya veremos una tabla y van a ver que es una tabla enorme de todos los tipos de cirugía que son de uso frecuente y se les ponía un límite para que ni el asegurado ni el médico abusaran. ¿Y de dónde se sacaba ese límite? Bueno, de lo que los americanos llaman lo usual, acostumbrado y razonable. Razonable, usual y acostumbrado. Es decir, en Estados Unidos, y ahí copiamos nosotros eso, a todos los médicos veían cuánto cobraban, por ejemplo, para hacer una apendicitis y se encontraba un promedio con su valor máximo y su valor mínimo. Entonces ahí ya teníamos un promedio, ya teníamos ahí lo usual, ¿no?
Lo acostumbrado, había un menor y un superior, y lo razonable, o sea, está dentro de ese rango. Algunas compañías grandes, sobre todo, yo estaba en aquel tiempo en las compañías chicas y estábamos en desventaja total porque los grandes negocios de seguros de grupo los perdíamos muchas veces porque no podíamos dar lo que daban las compañías grandes, es decir, póliza de gastos médicos para los ejecutivos de una empresa sin límite. Entonces, ahí empezamos a hacer un verdadero, o sea, yo les platico como yo lo viví. Entonces, lo que yo les estoy contando es transmitiendo mi experiencia. ¿Y qué encontramos? Pues de que llegábamos casi hasta el enfrentamiento, en donde yo tenía que escribir muchas veces en El Asegurador. Es un periódico de hace mucho tiempo que está en el mercado asegurador y donde ponía yo los puntos de vista de que no se podía permitir, ¿no?, que conociendo abusos de médicos y de asegurados, hubiera compañías de seguro que estuvieran vendiendo sin límite. ¿Qué estaba pasando y qué iba a pasar a futuro? Pues que iba a llegar un momento en que iba a haber pérdidas enormes dentro de la póliza de gastos médicos mayores. Y así sucedió, ¿no? Después quisieron remediarlo. Una vez que tú das algo y lo abres a toda la República Mexicana y a todos los agentes, porque las compañías grandes, ¿no?, las 5 grandes en todo el territorio mexicano, pues tienen oficinas y agentes en todas partes. Entonces ya no se pudo hacer. Entonces esa fue una primera bronca. La segunda bronca, oye, ¿cómo remediamos esta tarugada que hicimos? Pues oye, ¿qué te parece si ya no ponemos límite, pero vamos a poner que las pólizas de gastos médicos pueden ser de reembolso, como era la tradición, o de pago directo? ¿Y qué quiere decir de pago directo? Bueno, que se les pedía a los asegurados que al llegar a un hospital avisaran inmediatamente que estaban asegurados para que fuera el médico de la compañía de seguros a revisar que el asegurado, o sea, que se identificara el asegurado y que qué póliza tenía, con qué características la tenía contratada, y si procedía, el mismo médico autorizaba a que fuera una póliza de pago directo. Es decir, nada más se le cobraba al asegurado el deducible y el coaseguro en el hospital y todo el resto lo pagaba la compañía de seguros. En cambio, en las que eran de reembolso, pues chaca, el asegurado tenía que pagar en efectivo pues todos sus gastos de hospital y muchas veces el médico cirujano no quería que se le pagara junto con la cuenta del hospital, sino que él por fuera, ¿no?, decía, allá paga lo del hospital y acá págame a mí. O sea, con evasión de impuestos automáticamente. O sea, los médicos siempre quieren que tú les pagues y no te dan recibos de honorarios. Y si te dan el recibo de honorarios, algo tiene que no pasa. Entonces, había verdaderos conflictos. Ya después
al no poderse remediar esas situaciones, pues ya quedaron que las pólizas de gastos médicos mayores, que podían ser individuales o colectivos, esa es la definición general, podían ser pólizas con reembolso o pólizas de pago directo. Entonces, esa es una historia contada desde mi trinchera, bajo mi propia experiencia, para que ustedes tuvieran una introducción y una corrección a esta presentación. Porque como les digo, solamente hay seguros individuales y seguros colectivos. Que si alguna compañía le llama gasto médico familiar, pues es una póliza colectiva familiar. Oye, ¿esa es una póliza empresarial? Ah, pues es una póliza colectiva de gastos médicos para una empresa que la tiene para sus trabajadores. Entonces, así, en pocas palabras, esa es una introducción. ¿Alguna pregunta sobre lo que les he comentado, por favor? Bien, entonces, como ven, eso fue una presentación de unos 20 a 30 minutos, que es a lo que yo he venido comentando, ¿no? Bien, ¿qué sigue después de las enfermedades? Este video ya lo vimos, se nos había quedado escondido ese documento, todo esto ya lo vimos, todo esto, ¿no? Duda, respuesta del cálculo de primas, medicina del seguro, ya eso ya lo vimos. ¿Cómo se nos quedó esa cosa ahí guardada que no había yo desarrollado? Pero en fin, vino muy al caso porque las pólizas y coberturas dentro de gastos médicos, pues ya se las vuelvo a repetir. Hay pólizas individuales y pólizas colectivas. Las pólizas individuales, cada persona tiene su propia póliza. Las pólizas colectivas, pues puede ser de 2 en adelante, ya es una colectividad. Entonces, puede ser una cobertura dentro de gastos médicos como una cobertura, una póliza colectiva, ¿no? Y puede ser o familiar o empresarial. Esa es la definición más sencilla y más obvia que puede haber. Tema ya visto con anterioridad, que vimos el resumen ejecutivo, pero lo vimos con ojos de AP, de accidentes personales. Ahora estamos en gastos médicos. O sea, esto ya lo vimos de carrera, comentamos accidentes personales, gastos médicos y salud, pero la intención original fue enfatizar lo de accidentes personales. Ahora la intención es enfatizar lo de gastos médicos. Y ahí en gastos médicos entra el gasto médico individual, el gasto médico colectivo, que puede ser empresarial o familiar. Entonces, aquí al principio entra accidentes y enfermedades, que es lo que nos interesa, gastos médicos, el color azul. Vean que lo que más se vende dentro de las operaciones de accidentes, enfermedades y salud, ¿no? Es gastos médicos. Lo que es accidentes se vende poco, lo que es en la parte de salud se vende poco. El negocio, vean aquí el crecimiento del 2020 con la pandemia, ¿no? Cómo subió.
ahí va en el 14.5, 14.4 y de repente sube al 16.2. Entonces, el COVID, ¿cómo se pagó? Se pagó de manera en gastos, en pólizas de gastos médicos individual y o en gastos médicos familiar y o gastos médicos empresarial. Entonces, estamos entrando a un sector donde a mayor venta, mayor riesgo. En el seguro no porque vendas más vas a reducir tu pérdida. Entre más vendas, puedes perder más. No es así. Generalmente te dicen, oye, no, vende por volumen y en el volumen ganas. No, papacito. Eso está desde que vimos seguro de vida. Nosotros primero vendemos y después encontramos el valor de la prima. Es lo que decía un director general de una empresa donde yo trabajé con él. Dice, es el único negocio donde yo conozco que el precio del producto se pone hasta el final del año, ya que se conoce la siniestralidad. Nosotros estamos conociendo el valor esperado de la siniestralidad viendo hacia atrás, ¿no? Lo que hemos visto que ha ocurrido y contamos, ¿no? Con la hipótesis de que eso mismo se va a repetir en el futuro. Pero este señor, como era comerciante, decía, oigan, yo no les entiendo a los actuarios, ¿no? Y entonces había que explicarle los fundamentos ¿no? De lo que es la ley de los grandes números, cómo entendemos nosotros la cuestión de la siniestralidad, ¿no? Bien, si hay alguien que me quiere preguntar, me pregunta. Ya vimos esta lámina, que es el índice combinado. El índice combinado dice, yo tengo tanto de primas, ¿no? Estas son las primas que he tenido. De las primas que tengo eran de 85,284 en 18, en 19, 91 y en el 20, 102. Y las tengo compuestas en AP, en gastos médicos y en salud. Aquí está. Y todos los gastos que yo tengo son estos. ¿Cuánto me queda? Vean, en AP queda 53%. Casi la mitad de las primas que entran son utilidad. En cambio, en gastos médicos, ¿cuánto nos queda? Nada más el 3%. Pues estamos gastando el 97%. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en el mercado? Lo que debería de hacer el mercado, pues oye, por lógica, desarrolla accidentes personales, te está dejando mucha utilidad. En cambio acá te está dejando 3%, ¿no? O sea, es muy poquito. Entonces, es lo que estamos viendo, accidentes personales, gastos médicos y ya en la parte que seguirá en salud, pues veremos la columna que nos deja ¿cómo se dice? El seguro de salud, 8%. Entonces, este te deja la mitad de las primas, este te deja de margen, vamos a llamarle, si no le queremos llamar de utilidad, pues el margen que nos está dejando, ¿no? Entonces, como puro margen técnico, pues lo que te interesaría era desarrollar más esto. Pero ¿qué pasa? Que los agentes te piden que vendas gastos médicos, sobre todo en las áreas de grupo, que tienen
la empresa asegurada con incendio y que quieren el seguro de grupo y que los ejecutivos quieren el seguro de gastos médicos mayores. Pues perdón lo que voy a decir, pero los ejecutivos ganan bien. Entonces, ¿qué cuarto de hospital van a pedir si no hay límite? Pues el mejor del hotel. ¿Creen que les va a importar lo que paguen por una atención, ¿cómo se llama? Cuando uno se pone ya muy grave y lo ponen en cuidados intensivos y lo que se gaste. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a vivir y a conocer el por qué ocurre en eso y cómo se pueden leer aquí directamente en los números. Sería interesante que antes de que termináramos este curso salieran las estadísticas al 2021 para analizar la pandemia, ¿no? Tanto en salud como en gastos médicos. Entonces, esa lámina estamos viéndola de diferente manera. ¿Cómo van las primas, no? Como accidentes y enfermedades, la contribución técnica entre las primas, ¿no? Aquí es accidente, AP, gastos médicos y salud, pues, ¿no? Son muy parecidos. Este 52 sí está correcto aquí. Este 52 no está correcto. Aquí dice 53. Aquí dice 97. Debería ser 3 y 8. ¿Y qué resulta? Que le pone 4 y 9. O sea, son los redondeos, pero no checa con el cuadro, pero ves lo correcto, ¿no? Gastos médicos. Aquí tenemos gastos médicos, cifras en millones de pesos, y te está diciendo que en el 20, ¿no? Gastos médicos total te deja 3%, gastos médicos individual te deja el 6%. Entonces, casi está parecido. Aquí está el colectivo y el individual. Aquí gastos médicos colectivo no dejó nada de margen. ¿Y dónde está el problema? Aquí están las colectividades, aquí están los funcionarios, aquí están los abusos de uso. Aquí detectas un abuso de uso y lo paras luego, porque es un individuo. Pero acá no, acá es un ejecutivo, es el dueño de la empresa, es el agente y es el director de ventas que vienen en contra de ti a que autorices un siniestro. En cambio acá, pues es una persona, un agente, un individuo. Es un caso pequeño. Aquí puedes tú controlar como actuario todos los abusos que puedas detectar y los vas a poder resolver. Aquí a veces te juegas el puesto. Yo tuve el caso del hijo de un accionista que quería que cubriera los gastos médicos de la póliza de su mamá. Ni siquiera estaba inscrita. Oye, pero si somos los dueños, está bien, ustedes son los dueños, hablen con el director general y que el director general lo autorice. Pero yo soy el técnico y yo como técnico tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? En primera cuenta, no le puedo pagar a tu mamá porque no está inscrita en la póliza. Entonces tendríamos primero que inscribirla. Entonces,
desde ahí era pues mi defensa mayor. Pero al rato dice, no, ya la dimos de alta, sí, pero los siniestros son anteriores. No, pero queremos que nos lo pagues. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Al siniestro le agregué los gastos de administración, los gastos de adquisición, los gastos del reaseguro, la utilidad, es decir, el siniestro lo hice como prima neta, la recargué y entonces, por un lado, le cobraba ese recibo de primas y por el otro lado pagaba el siniestro. ¿Con qué me estaba yo quedando? Pues con la comisión, con la administración, con la utilidad y le estaba dando un servicio. Si me hubiera caído la comisión, pues yo tengo problemas, porque yo como técnico inventé, ¿no? O generé. En ninguna parte de la ley está prohibido que yo expida un recibo y contra ese recibo yo pague la reclamación. Pero ya ahí en el borlote y en la revisión de la comisión, pues yo hice alguna cosa dentro de lo indebido, pero pues yo no podía hacer que se perdiera, que la compañía perdiera todo el siniestro. Aquí, ¿cómo se niveló el siniestro con el pago de la prima recargada? Y la prima recargada, ¿qué fue? El siniestro más todos sus gastos. ¿Y eso quién me lo enseñó a mí? Un maestro me dijo, oiga, usted en seguro de vida, siempre usted debe de decir que cualquier persona puede ser asegurable en vida. Oiga, pero si ya está muriéndose, pues cóbrele, ¿no? Toda la prima neta y recárguela. Oye, entonces, la prima neta pongo la suma asegurada, sí, pongan la suma asegurada, recárguele, y si él está dispuesto a pagarlo, pues usted lo hace. O sea, son cosas que se aprenden en el mercado. Son delicadas, no son una perita en dulce. Te hace así, ¿me explico? ¿Por qué razón? Porque te estás generando una probable bronca con la autoridad y tú como técnico puedes ser castigado, sancionado. Afortunadamente no me encontraron mientras yo estuve trabajando una cosa de esas. Si no, pues a mí me castigan, multan a la compañía, pero como era en aras del dueño, yo en aquel entonces decía, pues a lo mejor no me pasa nada. Pues fíjense que tuve un compañero mío que haciendo algo a petición de los accionistas fue a parar al bote y toda su carrera profesional de actuario se perdió. Es una persona que nunca más salió de la cárcel, pero nunca más volvió a parar la cabeza. Así que aguas, muchachos. Ustedes van a ver un momento en que van a parir, van a estar con todos los dolores de parto intelectual, ¿me explico? O que andan queriendo hacer alguna cosa de cómo resolver el problema. Y este maestro mío me enseñó, sí, tú lo que es el siniestro, ponlo como prima neta y recárgale todos los gastos. Y si el asegurado lo quiere pagar, pues que lo pague, ¿no? Bien. Entonces, otra cosa. Segura de gastos médicos, la contribución, aquí está de 8% en individual. Aquí está, no está bien, o sea, que están haciendo mal. Si aquí está diciendo que en el individual se gastó todo,
el 100% para esto, pues el índice combinado, pues dejó nada. Y acá aparece en el índice combinado de colectivo, ¿no? 5%, pues ¿de dónde lo saca? O sea, estas gráficas no checan, ¿me explico? Bien. Después viene aquí la participación por ramo, cuánto tiene vida, cuánto tiene autos, cuánto tiene daños, cuánto tiene pensiones y accidentes y enfermedades tiene un 15%, igual a la de autos, y daños dobla a ambos dos. Vida tiene el 36%. O sea, ver estas mismas gráficas, pero ahora con ojo de gastos médicos. Aquí nosotros tenemos la prima directa y su variación y los gastos médicos mayores, cómo van esas cifras en miles de millones. Acá está, en miles de millones. ¿Y qué cosa? Su variación, aquí en la parte de abajo va su variación. Vean accidentes personales, van a la baja las primas. El negocio es el que más da y van a la baja. Por eso hay que revisar y decir cómo es que accidentes personales te da más y está yendo a la baja y no haces nada. Y todos tus ojos los quieres poner en donde te está dejando muy poco. Así que cada quien tiene que aprender a leer este tipo de gráfica. La siniestralidad en gastos médicos mayores, aquí está la cantidad en millones de pesos, ¿no? Va subiendo. En accidentes personales, bajaron. Fíjense qué padrísimo. Bajan los siniestros y te deja más margen, pues es una línea que deberías de cuidar. Ha bajado la siniestralidad, a lo mejor prevención de riesgos, a lo mejor uso de la nueva tecnología que evite accidentes. En cambio, acá los siniestros de salud también van para arriba. Índices anuales, lo que es de asegurados, no más o menos se conserva, no hay un brinco grande. El número de asegurados en gastos médicos, aquí tenemos con rojito. Yo supongo que por colores, dental colectivo, después viene colectivo, dental individual, yo creo que es la rayita que está aquí, y después viene el azul, la parte individual. O sea, colectivo está creciendo más que el seguro de vida individual, ¿no? Aquí está el anual es 5% y en individual es 3%. Rango de edades que en donde se vende más, pues generalmente es en esta parte. Ya esto lo habíamos visto. El número de asegurados de gastos médicos mayores lo tenemos entre las edades 21-40, ¿no? La morbilidad por rangos de edad. Vean que el 2020 es el azul fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso de que hemos gastado en siniestralidad, ¿no? De salud y de gastos médicos por rangos de edad, y aquí no se ve que en 20 el azul haya superado.
Aquí el azul debería estar más elevado, ¿no? Porque es el 2020, es el azul fuerte. Entonces, está raro, había que analizar esto con el 21. A ver si el 21 está aquí cerquita o se disparó más. Porque no es lógico lo que venimos hablando con lo que nos están dando. Seguro de salud, lo veremos en la siguiente unidad. Seguro de salud, siguiente unidad. Seguro de salud y gastos médicos. Aquí está el total salud, aquí en gastos médicos. ¿Cuál es lo que cuesta más? La hospitalización total. ¿Y dónde está la bronca principal? En los hospitales y en los médicos. Aquí es donde hay que mejorar eso. ¿Se acuerdan que yo les decía que llegué a ser el presidente de la Asociación de Médicos Examinadores de Compañías de Seguros? Y decían, oye, un compañero de trabajo dijo, no, yo me salgo de esta asociación porque yo no puedo aceptar que un actuario sea presidente de una asociación de médicos. Y le dijo, cálmate, lo que yo estoy tratando es de encontrar una forma de encontrar un catálogo de honorarios quirúrgicos consensuado con cada uno de los médicos. No, no se pudo. Ese cuate mío renunció, se fue por orgullo personal, ¿no? Y le dije, oye, pero si no es por bien del seguro. Yo puedo hablar con los médicos, pero ustedes tienen un interés, hay un conflicto de interés, son médicos y tratando de darle de patadas al pesebre. Yo como actuario sí les puedo decir, oigan, Estados Unidos, pues todas las compañías de seguros tienen un catálogo entre sí que lo respetan. ¿Por qué? Porque ahí se pone el gasto razonable, usual y acostumbrado. ¿No? Pues no se pudo y acabó el año, pasaron los años y no se ha podido dar remedio a esa situación. Hay compañías que dijeron, ¿cómo reduzco lo de los hospitales? Ah, pues voy a hablar con los dueños de cada hospital y hay hospitales que junto con la aseguradora han puesto límites a los gastos del hospital. Eso sí, se ha logrado. Hay hospitales que si tú vas a ese determinado hospital, el pago es directo. Y hay médicos también que han aceptado determinado catálogo y costo de servicios. Entonces ya ha avanzado mucho esa situación. Pero a nosotros lo que nos interesa como estudiantes es, ojo, ¿dónde está la bronca? La bronca principal está en el porcentaje mayor y el porcentaje mayor está aquí, 65%. El 15% son medicamentos, son cosas exógenas, ¿no? Estudios de laboratorio, también hay mucha maquinaria nueva, costosa, que los médicos y los hospitales tienen que amortizar, no lo podemos hacer, pero por ejemplo, otros conceptos, ambulancia, enfermera, pues es como la tabla de honorarios, ¿no? Pero con que nos concentremos en este 65%, podemos mejorar nuestros resultados. Acá vean, por ejemplo, cómo sube la hospitalización de 40, bueno, pero ya me estoy metiendo en salud. Fíjense aquí de 49 a 65. Pero por contra, el honorario médico baja de 16 a 5. Entonces la bronca aquí, este 65 cubre 2 y este 65 nada más está por lo de
hospitalización. O sea, hay que generar pues este es en la parte de, es el total. Acá estudiando el individual, pues tiene que ser lo mismo. Aquí hay un 71%, ¿no? Nada más en estos dos rangos. Que ustedes vayan viendo dónde está el problema del producto que están estudiando. Aquí gastos médicos tenemos un 58 y en salud un 88. La bronca vuelve a estar aquí, tanto en individual y en colectivo. Después viene seguro de gastos médicos por tipo de plan. Aquí pone el tradicional, ahora ya es que hay con catálogo y sin catálogo. El que es sin catálogo es sin límite y ya hay de pago directo y de reembolso. Entonces son los dos planes mayores. Y pues hay una suma asegurada persona por año, pero es muy poquito, ¿no? Ese es en 2020, ¿no? Pues todavía hay algo de indemnizatorio y como 5 veces más la suma asegurada por persona y por año. La prima emitida, pues realmente si se fijan, nada más están poniendo la de tradicional, ¿no? Y acá está la tradicional, que es la oscura, y la de indemnizatorio, que es este de aquí. Y los otros no pintan en la gráfica. Después viene por tipo de plan. Acá arriba era el gasto médico por tipo de plan. Individual. Y acá está el colectivo. Aquí ya hay más. Vean cómo es muchísimo mayor esta parte. Aquí es el 0.9, aquí el 1%. Entonces prácticamente no pinta. Solamente hay el tradicional, ¿no? Que es el de pago directo, sin límite, y el indemnizatorio con, ¿no? Tradicional, lo vuelve a repetir, por número de asegurados. Gastos médicos total, una parte histórica, pues se sigue vendiendo más la parte, este es cómo se vende, por personas físicas, aquí está. Pero también la parte más importante es la persona moral. La persona moral te hace presión tremenda. A veces aquí esto es mucho porque son muchos los agentes, pero aquí en este 21% están corredores internacionales que para el actuario lo presiona mucho a que se paguen siniestros improcedentes. Cuando tú pagas un siniestro improcedente, se puede pagar ex gracia. Es decir, te lo voy a pagar, no procede, pero no va a ser deducible del pago de impuestos para la empresa. Entonces, ahí hay un peligro. Primero que te va a decir, oye, ¿por qué razón lo pagaste? Pues generalmente la razón que se da por razones comerciales. Me interesa ese cliente. ¿Y quién lo autorizó? Pues lo tiene que autorizar el director general, ¿no? O tú lo puedes autorizar cuando no sea excesivo, ¿me explico?
Pero cuando es enorme, cuando es una cantidad importante, péguense a la pared, no doblen las manos luego, ¿no? ¿No? Prima de riesgo entre el número de asegurados. Aquí tenemos la prima de riesgo en gastos médicos total, gastos médicos individual, y la prima de riesgo es de 8,578 en el 2020. ¿En dónde fue? A lo mejor aquí está lo del COVID. Y ya pues vienen las enfermedades más frecuentes, los costos, las duraciones y los indicadores que afectan al pago de los siniestros. Una de ellas es el tipo de cambio, es una variable exógena. Lo que es a diciembre del 2020 y de enero a diciembre del 2020. Entonces nos interesa esto, ¿no? Y nos dice que el índice general es de 315. El índice de salud, que lo vamos a ver después, está en el otro tema, ¿no? Los medicamentos han crecido a una tasa del 6,15%. Servicios médicos 381, consulta médica 391, intervención quirúrgica 432, hospitalización 726, más honorarios médicos es esto más la intervención quirúrgica que le pagas al médico, las consultas que están cobrando. Entonces, aquí sale 7,8%, más 7,26, 15%. Ahí está la bronca. Ahí es donde hay que meterle mano, ¿no? Dólar es un 4% y el salario mínimo general, aquí dice 15, pero 15, ¿qué? Será el porcentaje, ¿no? Ya piden lo de salud, ¿no? Y viene la inflación en lo que es prima emitida con inflación en 2020, fue la inflación del 9%, en gastos médicos mayores, en accidentes personales del 10%, del menos 10, dice, y acá en la inflación el 2%. Entonces, ya lo veremos eso en su oportunidad. Entonces, ¿qué conclusión podemos nosotros tomar de esta presentación del resumen ejecutivo de AMIS? Pues que es lógico que la póliza de gastos médicos mayores, pues todo el mundo la solicite. Ya vimos los grandes crecimientos, pero también vemos que a mayor cantidad que vendas, pues más vas a perder porque no te está dejando volumen, no te está dejando margen. Entonces, la segunda cosa importante. La tercera, que tienes que cuidar el fraude no vamos a llamarle fraude, abuso de hospitales y de médicos. Ellos van a escribir que no es abuso, que es la inflación, que son las medicinas, pero pues nosotros dentro de nuestro negocio, pues tenemos que vigilar hospitales y médicos. Y es lo que muchos aseguradoras
están haciendo ahora. Yo voy a sacar una póliza en donde el asegurado no vaya a cualquier hospital. Si va a mis hospitales, le doy buenas condiciones. Si va a otro tipo de hospitales, le va a costar, pero lo va a pagar él. ¿Y cómo lo paga? Ah, pues si vas con mis médicos y mis hospitales, hay pago directo, no desembolsas nada, nada más lo que te corresponde, el deducible y el coaseguro. Pero si tú vas a otros médicos y otros hospitales, tú pagas todo y después yo te reembolso, ¿no? Y te digo cuánto te voy a pagar. Cuando ustedes, yo creo que no han tenido ustedes algún problema de tipo médico, pero por ejemplo, recientemente tuve conocimiento de un familiar que la curaron de una apendicitis y todos los gastos de hospital y médicos y enfermeras y todo, le salió en más de 140,000 pesos. No hubo complicación, papacito, no hubo complicación. ¿Cuál fue el problema? Ah, dice, no, pues yo voy a un Ángeles del Pedregal. Ya ven que ahora es franquicia. Y Ángeles del Pedregal, pues son muchos. Y fue el Ángeles del Pedregal de Acospa y le costó esa cantidad. Una operación sencilla. El puro médico se echó a la buchaca 40,000 pesos. Y además fue una laparosectomía. O sea, ni siquiera la abrió. La laparosectomía, meten unos cablecitos con unas como tijeritas, uno agarra y otro corta, le corta y la sacan, no lastiman a la persona. Eso no lleva el peligro de muerte ni nada de eso. O sea, ahí se las dejo para que ustedes lo razonen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? El tema es muy interesante. Hay mucha tela de dónde cortar. Si yo nada más diera la clase, pues perderían muchísimo de lo que les he dicho de mi experiencia y de los peligros que tiene este tipo de pólizas de seguro, como son la parte de gastos médicos mayores. Ya con la grabación, ya al menos el estudiante tiene donde retroalimentarse. O sea, a propósito, va a haber un examen presencial. Cuando terminemos el tema de enfermedades, vamos a tener que ir a FES Acatlán y hacer el examen presencial allá. No se vale llevar apuntes. Así que tienen que ir estudiando lo conducente. Hemos llevado muchísimo material. Y yo voy a preguntar de todo lo que esté grabado. Y de todo lo que esté grabado, pues quiere decir que es todo lo que hemos ido viendo en las clases. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de seguir adelante? ¿Ya tienen más o menos la fecha? No, hasta que se termine y puedan ir al mismo tiempo los de daños, los de investigación y los de personas. Cuando ya estén terminados, pues ustedes estudien. O sea, no saben cuándo, pero ya conocen los puntos como
vamos yendo, pues todo de lo que estamos viendo, yo tomo y hago el examen. Esa calificación es muy importante porque se promedia con el examen final. Ténganlo presente. Y si hay, por ejemplo, y sale menos, sale 5.5, va para 5, no va para 6. O sea, se redondea al inmediato entero inferior. Eso causa a veces desequilibrio a los jóvenes, pero es con toda la intención de que no se les ayude por chiripa, sino porque ustedes realmente obtuvieron el puntaje necesario para aprobar. Preguntas, dudas. Profe, tampoco vamos a poder tener, ¿verdad?, a la mano las tablas donde nos decían las primas que había que pagar. ¿Cuáles primas? Cuando calculábamos, por ejemplo, en los ejercicios que nos dejó, ve que consultábamos unas tablitas. Aquí no te voy a dar tablitas, aquí te voy a dar un simulador. Ah, ok. Un simulador, ¿por qué? Pues porque primas hay todas las del mundo, lo vas a ver, pero ya son estudios que se han hecho de hace años y que habría que actualizar el cuadro que yo les pongo. Pero cada persona, cada estudiante va a solicitar 1 a 3 cotizaciones de diferentes planes de seguros para que él tenga una idea. Ok, profe, gracias. Hecho. ¿Otra duda, otra pregunta? Bueno. ¿Va a venir teoría y práctica, profe? ¿Mandé? ¿Va a ser teoría y práctica? O sea, ¿va a venir ejercicios y teoría? Pues ejercicios creo que no, o sea, nada más hemos hecho ejercicios de la parte de accidentes personales. Más bien sería que yendo al simulador calcules, pero en la escuela no hay simulador. Así que ahí no, lo que hemos visto aquí en clases no hay cálculos, pues. Ok, gracias, profe. Cálculos. Que se pongan a multiplicar, a dividir. No, a lo mejor te pido el proceso, ¿me explico? Sí, profe, sí. El planteamiento del problema o lo que sea. Bien, preguntas para ya seguirle con la cuestión de gastos médicos mayores. Bien, vamos a hablar de estas generalidades. Aquí tenemos unas generalidades del seguro de gastos médicos que tienen que ver con el costo y algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿cuál es la prima? ¿No? ¿Cuál es la suma asegurada? ¿Y qué gastos paga el asegurado en un accidente o en una enfermedad? Como son gastos médicos mayores, pues te van a pagar los gastos médicos que tengas por enfermedad o por accidente. Pero aquí las sumas aseguradas ya son, ¿no?, más grandes, pero son más costosas, son más amplias, hay muchas alternativas a escoger y en cambio en los gastos médicos por accidente, en la póliza de gastos médicos, pues tiene sus asegúnes. El asegurado tiene que escoger lo que más le convenga. Oye, yo compro mis gastos médicos por la póliza de accidentes o por la de gastos médicos, pues analiza las dos a ver cuál te conviene.
¿no? A otros dicen, no, a mí no me importa el costo, a mí lo que me importa que tenga yo la libertad de escoger el médico y el hospital. Hay una cantidad de opciones que dependen de cada persona. Bien, entonces, esta pregunta, ¿cuál es la prima? Ah, pues es lo que se paga, ¿no? Es el precio del seguro. El monto que cobra la compañía de seguros al asegurado por el riesgo que está tomando. Ese es lo primero. La segunda, la forma tradicional de pago es anual, pero hay alternativas. La anual es la tradicional, pero puedes convertirla a mensual, trimestral y semestral. ¿Te acuerdas que en accidentes personales hay un factor de recargo para que al hacerte el favor, la aseguradora no pierda los intereses? Entonces, eso ya lo debemos de aprender. Eso viene desde el seguro de vida. Siempre que en el seguro tú quieras cambiar la forma de pago, se vale, pero hay un factor y ese factor es el que compensa los intereses que deja de ganar la compañía por cobrar de manera mensual, trimestral o semestral. ¿Cuál es la suma asegurada? El monto máximo que se compromete a pagar la aseguradora con base en las coberturas contratadas durante su vigencia. Entonces, aquí la suma asegurada puede en algunos casos estar ligada a la cobertura que tú contratas. Por ejemplo, si mi póliza es territorial, pura República Mexicana, tengo tal suma asegurada. Pero si es en el extranjero, es tal suma asegurada en dólares o en pesos mexicanos. Pero el consejo que se da, pues la póliza mexicana, tenla en pesos. La póliza en el extranjero, tenla en dólares, ¿no? Y paga en dólares para que en la cosa no haya problema. La siguiente, ¿cómo se paga? Esto es muy importante porque a veces no lo vemos con cuidado, ¿no? Lo primero, dependiendo del tipo de plan, puede existir con deducible o con coaseguro o con deducible y coaseguro. Vamos a ver una póliza que tenga deducible y que tenga coaseguro. Deducible es una cantidad fija y coaseguro es un porcentaje. El deducible es una cantidad fija de los gastos ocasionados por cada accidente o enfermedad. Puede ser 5,000, 10,000, 15,000. Las compañías de seguro los vamos a ver. Hay una gama genérica de casos especiales de cada aseguradora. Aquí hay muchísima variedad. Así que aprovecho nada más para explicar las generalidades. ¿Qué es deducible y qué es coaseguro? El deducible es una cantidad fija a cargo del asegurado, ¿no? En cada siniestro. Coaseguro es un porcentaje del monto total de gastos una vez descontado el deducible. Para que se explique esto, no hay como un ejemplo. Entonces, total de gastos son 100,000 pesos. El deducible es 10,000 pesos. ¿Cuánto queda? 90.
El coaseguro lo fijamos en 10%, ¿no? Entonces, 90 por 10%, 9,000. ¿Cuánto pagó el asegurado? 10,000 de deducible más 9,000 del coaseguro. Entonces, 100 menos 19, ¿cuánto le pagará la compañía de seguros? ¿Quién me dice? 100 menos 19, ¿cuánto paga la aseguradora? 81,000 pesos. Así es como, esto es importantísimo, porque esto se aplica a cada siniestro. Tienes que estar aplicando deducible, coaseguro, y es la forma como tú lo debes de realizar. ¿Y de dónde está tomado? De AMIS. Preguntas, jóvenes, sobre prima, sobre suma asegurada, sobre deducible, sobre coaseguro, por las distintas formas de pago, entran los recargos y el ejemplo de cómo se aplica primero el deducible, después el coaseguro y cuánto paga la compañía. No solamente cuánto pague el asegurado, porque cualquiera de ustedes pudiera quedarse con la duda, oye, ¿la aseguradora cuánto paga? Pues lo que falta para 100. En este caso que hemos visto de esta manera. Ese es el fundamento. Van a venir variantes. Van a venir variantes. Hay diferentes deducibles, hay diferentes coaseguros dentro de una misma empresa. Entonces hay una alta gama de asegúnes, pero yo estoy tratando de ofrecerles pues lo más sencillo, lo más económico, lo más el fundamento, pues la parte fundamental, ¿no? Ay, me brinqué aquí, ¿qué hice? Seguro de personas. Entonces tenemos esto, ahora viene la segunda lámina. Alguna terminología que debemos de tener presente para gastos médicos mayores. 1. Una vez que estás asegurado, es importante que conozcas cómo funciona tu seguro y sus principales términos. Entonces, ¿cómo cubre la compañía aseguradora los gastos médicos? Ah, pues hay de pago directo y hay de reembolso. Ya me escucharon esta parte. Aquí ya está más reducido. Cuando hay una póliza de pago directo, pues la compañía aseguradora paga directamente al prestador de los servicios médicos. Ya les expliqué que en esos casos se le dice a los asegurados que cuando vayan a caer al hospital, luego informen de qué compañía aseguradora eres, ¿no? Para que luego, en cada hospital hay representantes de compañías de seguros. De las más grandes es Segurísimo, de las 5 grandes hay. Entonces tú llegas y luego te comunican para que manden inmediatamente al director médico de la empresa y diga si va a quedar en pago directo o en reembolso. Entonces, generalmente, cuando tú llamas, quieres que tú se haga el pago directo. ¿Por qué razón? Porque a veces no tenemos dinero, no tenemos el dinero. Generalmente las enfermedades, las hospitalizaciones se llaman gastos de bolsillo. No tenemos todos los ahorros del caso. Nos preocupa caer enfermo y llegar a una hospitalización
Obvio que todos tenemos el seguro social. Entonces, yendo al seguro social, pues el seguro no te interesa. Pero ¿qué hacen muchos? No, yo no tengo fe en el seguro social, yo quiero tener mi seguro privado. Aquí está la póliza y no te metas más, ¿no? Entonces, pago directo, viene y deja firmado tu hoja de entrada en donde pone que va a ser un caso donde el asegurado no va a pagar nada. Va a ser pago directo. Todo lo va a pagar la aseguradora, excepto deducible y coaseguro. Entonces ahí calculan y chaca chaca, tú pagas tu deducible y coaseguro. Reembolso cuando la aseguradora restituye los gastos realizados por el asegurado a consecuencia de una enfermedad o accidente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues salir del hospital, pero para salir del hospital hay que pagar todo en cash. Al médico, al hospital. Ese es lo pesado. Y entonces ya estás en el hospital, entonces localizas a tu agente de seguros y le dices, oye, acabo de salir del hospital y ¿qué papeles te tengo que entregar? Te dice la agente, pues entrégame todo lo que hayas gastado, lo del hospital, las medicinas, los honorarios, curaciones, honorarios quirúrgicos, que no se te vaya a olvidar nada, porque después es un problema. Oye, pues ¿por qué no me lo diste? Y hay broncas. Aquí en gastos médicos hay broncas de todo tipo. ¿Por qué han salido esas broncas? Pues porque le meten goles a las compañías de seguros. A veces hay agentes que quieren meter gol a las empresas. Yo tuve casos no es discriminación lo que voy a decir. Yo tenía clientes de la comunidad judía y le caímos un señor con cáncer preexistente antes de la compra de la póliza. Y pues le rechazamos el siniestro. Un miembro de la comunidad judía, pues no va a ir al CIMI, no va a ir al hospital de la Bondojito, van a ir a los hospitales de primera, los más caros, los de moda, y se la rechazamos. Este matrimonio, pues fue a la empresa y platicando con ellos, pues nos enteramos de que el mismo agente le había dicho, cómpralo, no te preocupes, yo arreglo que te lo paguen. Y le digo, no, pues que venga la gente aquí y que se lo pague, porque la aseguradora no se lo va a pagar. En gastos médicos, yo creo que fácilmente el 10% o más de los siniestros hay que tener cuidado porque son goles que le quieren meter a la aseguradora. Les puede decir, no, yo, como dice López Obrador, no, mis agentes son, ¿cómo dice López Obrador? No son corruptos, son rectos. No. Ahí interviene mucho el dinero. Tienen necesidad de un negocio, les cae un negocio grande, quieren tener la comisión y se van, ¿no? Sin importar el daño que le puedan hacer a la empresa. ¿Qué es un tabulador de gastos médicos? Pues es la lista, aquí está una hojita simulando que es una hoja, un tabulador, es una tablita de honorarios médicos. ¿Cuánto se paga por cada tipo de cirugía? Y ahí dice la cantidad, el 20% de la suma asegurada, el 100% de la suma asegurada, por honorarios médicos, ¿no? Y es un listado donde se especifica el monto máximo que cubre la compañía aseguradora
por cada padecimiento médico y quirúrgico. Procedimiento médico y quirúrgico. Yo lo dije mal. Yo dije por cada cirugía. No, es por cada procedimiento médico y quirúrgico. O sea, hay procedimientos médicos que no llegan a llamarse cirugía. Hay cirugía menor, cirugía mayor. Entonces, cirugías menores a lo mejor están dentro de lo que es el procedimiento médico. Tercera, ¿cuál es el periodo de espera? Hay compañías de seguros que para determinados padecimientos o coberturas ponen un periodo de espera antes de que entren en vigor. Por ejemplo, oye, yo contrato parto para mi esposa. Lo contratas ahorita y te dicen sí, pero tiene un periodo de espera de 9 meses. Quiere decir que cuando compres esa cobertura, tu esposa no debe estar embarazada para que de ahí empiecen a contar los primeros 9 meses. ¿Por qué razón? Pues porque muchos ni saben que a lo mejor está la esposa ya está embarazada o porque ni ella misma lo sabe. Pero de todas maneras, para el seguro tienen que esperarse 9 meses a partir de la fecha de emisión de la póliza. Es un ejemplo. Es periodo de espera el tiempo que debe ocurrir desde la fecha de inicio de la póliza hasta el momento en que la compañía aseguradora empiece a cubrir un padecimiento. O sea, el parto no es un padecimiento. El parto es ¿cómo le llaman? Un proceso. El parto es un proceso, es la mecánica del parto. Entonces, es una mecánica, tiene que salir, tiene que bajar el bebecito. Entonces no es un padecimiento, es una mecánica, es un proceso. ¿Qué es la preexistencia? Cuando una enfermedad o padecimiento surge antes de la celebración del contrato y de la fecha de inicio de vigencia de la póliza. El caso que les comento de los judíos es que el señor ya tenía cáncer antes de la celebración del contrato y por eso se conoce como preexistencia, enfermedades preexistentes. Hay definiciones, ¿no? Inclusive la compañía de seguros ya tomó cartas en el asunto y ya definió cómo debe aparecer el texto en las pólizas de gastos médicos y enfermedad. Para que no se preste, antes era muy sencillo, aquellas que saltan a la vista, aquellas que no pueden pasar desapercibidas a un médico, ¿no? Era una cosa muy sencilla, pero se prestaba a que los abogados peleaban. Entonces, ya no es tan sencilla como se los acabo de decir. Aquellas que no podían pasar desapercibidas al asegurado, ¿no? Las que saltaban a la vista, y me falta otra cosita, pero ya han cambiado. Y finalmente, ¿cómo se calcula el costo de renovar el seguro? De acuerdo con la edad alcanzada, la ocupación y el sexo del asegurado.
Oye, Peña, entonces siempre hay que estar metido en la selección. El actuario no puede estar nunca separado del riesgo. Y el riesgo tú lo tienes que estudiar y decir cuál es bueno, cuál es malo, pero le puedo poner una extra prima, lo puedo limitar, le puedo poner un endoso. Entonces, aquí tienen ustedes 5 cosas. El tabulador de honorarios médicos, las pólizas de pago directo o de reembolso, lo que es un periodo de espera, lo que eran las enfermedades preexistentes y cómo se renueva el seguro. Por curiosidad, les adelanto que las primas de gastos médicos son quinquenales. O sea, se calculan por quinquenios. Entonces, durante 5 años, pues vas conservando tu prima. Pero al llegar a la renovación, el brinco es de 5 años. Por eso es muy fuerte. No es como en vida que va cambiando año con año. Entonces tiene un crecimiento uniforme, sin brincos. Aquí no, aquí brinca la prima. Entonces hay que tenerlo pues presente para que lo que ustedes ven en el seguro son las primas centrales, ¿no? O sea, por ejemplo, 25, pues empieza 23, 24, 25, 26 y 27. Para 23, 24, 25, 26 y 27, pues es 25. Para no cobrar las diferentes crecientes. Toman el promedio y tienes 25 y después será a 30 de edad. O sea, cuando termines el quinquenio es cuando cambia. Yo me acuerdo que una vez mi director general me decía, oye Peña, a ver qué puedes hacer para que me bajen la prima. Le digo, no es que durante 5 años, pues te cobraron una prima promedio. Ahora el brinco que estás teniendo es un brinco de un quinquenio de edad. Entonces el brinco es fuerte, ¿no? Otra cosa, adelantando un poquito, ¿quién se enferma más, la mujer o el hombre? La respuesta inmediata es la mujer. Fíjense qué curioso. La mujer vive más que el hombre, pero se enferma más. Entonces, como vive más, en vida la prima es más barata. En gastos médicos, como la mujer se enferma más, gasta más, entonces se le cobra más. Regla de dedo. No siempre es igual para todas las mujeres y para todas las compañías de seguro, pero una regla de dedo para que lo tengas presente era de que las primas de una mujer son 40% más cara que las del hombre de su misma edad. Ya se enferman más, ni modo, pero tienen beneficio en vida, o sea, se les cobra lo que se les debe de cobrar en vida, de acuerdo a su probabilidad de muerte. En gastos médicos se le va a cobrar de acuerdo a la probabilidad que tiene de enfermarse. En pensiones se les cobra más porque viven más. Entonces la prima de por sexo de mujeres de pensiones es mayor para las mujeres. Van a vivir más, van a cobrar más. Pues se necesita más capital constitutivo. Bien. Entonces, como ven, les presenté así rapidito 2 resúmenes de AMIS, en donde en el primero veíamos el costo, la prima, la suma asegurada, el deducible, el coaseguro, y ya en la otra vimos lo que era el tabulador, lo que era
el pago directo, el pago de reembolso, el periodo de espera, la preexistencia y la renovación del seguro. Preguntas, por favor, sobre estas dos infografías. ¿No hay? Bueno, pues yo me sigo. Apúntenle, por favor, las inquietudes, las diferencias. Son 5:54. Faltan 6 minutos. Así que, jóvenes, dudas, preguntas. Bueno, entonces, primero Dios, seguimos el miércoles con el compendio de AMIS sobre ejemplos de pólizas y coberturas en México desde hace más de 10 años, que servirán para ejemplificar la complejidad del ramo. Entonces, para que vengan preparados y ya vengan con cierto interés, ¿no? Es una hoja de Excel y aquí es donde empiezan a ver, ¿no? Y automáticamente todos los que yo les vaya comentando, vean aquí cómo va a tener el índice, ¿no? ¿Qué compañías son los que intervienen? La introducción y, ¿no? El incremento de primas en 2019, 2010, 2011, ¿no? Y después viene esta parte donde yo voy a empezar. Todas las diferentes, analizan las compañías que participaron en este proyecto, en donde va a decir qué tipo de póliza tiene, se describe, descripción de planes, ¿no? Suma asegurada mínima, máxima y más vendida, deducible máximo, mínimo y más vendido, el coaseguro, los topes, o sea, un sinnúmero de indicaciones y de las compañías que intervinieron, ¿no? Aquí tenemos la GNP, la AXA, la Monterrey, la New York Life, Banorte, Generali, Plan Seguro, Metropolitana, Multiva, Latinoamericana, ya son 14. Y entonces vamos a ir viendo y van a ver que hay una diversidad tremenda. No es como seguro de vida, que pues casi todas son dentro del rango. Y este es un mundo de opciones, un mundo de alternativa. O sea, es interesante, hay que verlo, no queda otra, ¿no? Pero lo podemos nosotros ir comentando y irlo viendo. Entonces, ahí nos quedamos. Eso va a ser lo que vamos a ver. Así que primero Dios, nos vemos el miércoles. Pásenla bonito y voy a parar la grabación. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Hasta luego, profe.